Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 6 del mes de junio del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el capítulo 22, versículo 16, leyes humanitarias. Esta porción abarca parte del capítulo 23. Lo leemos. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares una prenda, el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, en su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre, y el 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Capítulo 23, versículo 1. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás tu causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Pervertirás el derecho de tu mendigo en tu pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y los que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Hermanos, el título era Leyes Humanitarias. Repito, esto es la manera de cómo Dios buscaba que su pueblo viviera en paz y cómo juzgar cada situación que se diera, ¿verdad? Aquí habla de no mentir, de no afligir a la viuda ni al huérfano, de no permitir muchas cosas, igual no hacer sacrificios a otros dioses excepto a Jehová, nada más. Habla también de prestar, no con usura, no con un interés alto, sino que
ser consciente de las cosas. Y si alguien, aquí le conocemos nosotros como dejar empeñado algo, aquí dice de que si el dejar en prenda el vestido, se lo devolverá en la tarde porque es lo que tiene para dormir. Asumimos que al decir eso es porque por la noche hacía frío, entonces ¿con qué se va a cubrir? Dice él. Entonces, y si el pobre o la viuda clamaren a Dios, Él va a escuchar, dice, porque es misericordioso. Entonces, ¿qué nos dice acá en todas estas leyes? Que hay que ser buenas personas. Hoy en día esto tiene que ser igual, tiene que mantenerse, tenemos que ser personas de bien, tenemos que buscar ayudarles, tenemos que buscar que el necesitado pues tenga algo, un bocado que llevar, una ropa, un vestido que poner. No podemos nosotros como hijos de Dios ser indiferentes al dolor y a la necesidad de los demás. Habla también de las tierras que hay que sembrarlas durante 6 años consecutivos, pero el 7º año va a dejar sin cultivar. No va, como decimos, no va a meter mano en esas tierras. Y si la tierra produce algo porque ahí hay semilla de la cosecha anterior, lo que produzca va a quedar ahí para que los pobres y el extranjero o el que va de paso pueda utilizarlo, pueda comerlo. No para que sea para cultivarlo como cosecha, para proveerse el dueño de esa propiedad, sino que para que el pobre pueda tomar algo y comer. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que Dios busca, que su pueblo viva en paz. Habla también de cuando se tiene algún enemigo que no debería de ser, no deberíamos de tener, mas sin embargo hay, así como decimos, el fulano, la fulana me cae mal, pero si alguno de sus animales o él necesita ayuda, ¿por qué no dársela? No nos manda Él a ser desobedientes, a ser intolerantes y a no ver la necesidad del otro, aunque sean personas que no sean de nuestro agrado. Es más, tenemos que tenderles la mano, tenemos que ayudarles. Jesús lo ejemplifica como que hay que amar al enemigo. No tenemos por qué nosotros ser malos con los demás. Dios es bueno, Dios es misericordioso y aquí nos quedan reglas, nos quedan normas para poder dirigir de una mejor manera nuestra vida. Dice que no admitirás falso rumor, o sea, chambre. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No hay que decir las cosas que no son. No hay que prestar nuestra boca a que podamos emitir mentiras o sostener las mentiras de otros para querer dañar a alguien. No se trata de eso, los hijos de Dios no estamos en ese camino, ¿verdad? Así que hermanos, seamos buenos, hagamos el bien, no nos cansemos de hacer el bien para con los demás, no importa quién sea. Si usted puede ayudar, ayude, tienda la mano, sea ese bendiciones hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.